Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual. La Biblia tiene una porción natural y una porción espiritual. La porción espiritual es para el crecimiento espiritual de los hijos de Dios y solamente se puede adquirir por medio del Espíritu Santo. Y ese es el motivo por el cual nosotros hacemos la confesión de nuestros pecados para poder estar en la plenitud del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo controle nuestra alma. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de Primera de Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que estas instrucciones sean utilizadas por nosotros en nuestra vida cotidiana y que en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Efesios. Este es el incremento número 451 y estamos en Efesios 2:9. Antes de iniciar eso, les quiero dar Primera de Corintios 15:58 y nos dice lo siguiente: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. Para nosotros esto es importante porque nos permite saber que todo lo que hacemos nosotros, a medida que estamos creciendo, a medida que estamos conociendo al Señor, por un lado crecemos espiritualmente y por el otro lado comenzamos a hacer estas obras de bien divino que Él quiere de nosotros, por las cuales nosotros vamos a ser evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo y son parte entonces de nuestras credenciales ante el Señor, que hemos estado haciendo lo que Él nos ha pedido a nosotros. Y por eso es importante, y Él es el que paga. Esto tiene enormes recompensas aquí en la tierra y en el futuro, cuando estemos de nuevo con el Señor Jesucristo gobernando en la faz de la tierra en el transcurso del reino milenario. Entonces, con esto a un lado, vamos a llegar a Efesios 2:8 y 9. Dice lo siguiente: porque por la gracia han sido salvados, con el resultado que continúan siendo salvados para siempre, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Algo interesantísimo en el plan de Dios es que la entrada a la salvación en el plan de Dios es por medio de la fe. Nosotros creemos en la obra del Señor Jesucristo en la cruz y cuando lo hacemos, nacemos espiritualmente, somos salvos, el Espíritu Santo nos sella, nos da estos ministerios importantísimos en el momento de nuestro nacimiento espiritual. Y posteriormente nosotros tenemos la vida cristiana, que es nuestra vida que contiene las obras de bien divino. Ustedes comprenderán que cuando se habla de obras de bien divino se está hablando de algo que nosotros hacemos. Ya no es asunto de fe, sino es asunto también de obras, pero son obras especiales, son obras espirituales todas. Y estas son producidas por el hombre espiritual activado por la palabra de Dios. O sea que Él nos da el querer como el poder. Y nosotros podemos hacer estas obras basado pues en ese conocimiento adquirido de la palabra de Dios. Y es algo que elimina en nosotros todo lo que tiene que ver con la religión. ¿Por qué? Porque nosotros somos orquestados directamente con la palabra de Dios en nuestro corazón que nos mueve. La palabra de Dios nos motiva a hacer la voluntad de Dios. Entonces es importante pues saber que no es por obras para que nadie se gloríe, y está hablando de la primera fase del plan de Dios, que es la salvación. La segunda fase es la vida cristiana y la tercera fase es el futuro que tenemos nosotros después que durmamos, que es morir pues para las personas que no son de parte de la familia real, pero para los que son parte de la familia real es dormir, porque nosotros somos resucitados juntamente con Cristo, somos evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo y regresamos con el Señor Jesucristo pues a tomar posesión de lo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, con referencia al versículo 9, la semana pasada estuvimos estudiando otro asunto que es muy importante y tiene que ver todo con el Espíritu Santo. Y nos dice en Juan 16:8 al 12, y cuando Él venga, este es el Espíritu Santo que es enviado pues por nuestro Señor Jesucristo, porque miren, el que otorgó los dones espirituales en el inicio fue el Señor Jesucristo. Posteriormente, cuando Él sale, es el Espíritu Santo el que da los dones espirituales para la edad de la iglesia. Dice: convencerá al mundo del pecado, de la rectitud y del juicio. Del pecado porque no creen en mí, y en lo que concierne a la rectitud porque yo voy al Padre y no me verán más, y del juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces partimos de este versículo 11 en lo que concierne a todo el plan de Dios, y es algo que nosotros tenemos que entender porque la cristiandad tiene que ver con toda una vida y tiene que ver
con el hecho de que nosotros tenemos que entender cuál es la política de Dios. Y para saberlo, pues tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que estudiar la mente de Cristo. Una vez que lo hacemos, comenzamos a poner las piezas del rompecabezas, a unirlas, y junto con esto, entonces nosotros podemos ver esta vista panorámica de lo que es el plan de Dios y cómo nosotros individualmente encajamos en ese plan. Pero requiere conocimiento, no se hace por medio de las emociones, no se hace por medio de simplemente porque eres una persona muy sensible y tú tienes contacto con el Espíritu Santo que vas a tener una información adicional que no se encuentra en la Biblia. Eso no existe. Eso son cosas que están fuera de la palabra de Dios. Toda la información que Él quiere que nosotros tengamos se encuentra en la Biblia y esa información es expedida por el don espiritual de pastor y maestro para los miembros de las congregaciones en todas las iglesias locales que existan. Y es asunto del pastor prepararse para dar la información de la forma correcta. Entonces, todo esto nos llevó de nuevo pues al conflicto angélico y al hecho de que la historia humana es parte del caso de apelación de Satanás. Hay un juicio que se está llevando a cabo durante el transcurso de la historia humana y es el juicio de Satanás. Dios hace al hombre para que el hombre, con su libre albedrío, decida a quién va a servir y utiliza toda la historia humana. Hasta el momento, pues hemos tenido 2000 años del periodo de los gentiles, hemos tenido casi 2000 años del periodo de la época de los judíos, viene la dispensación de la unión hipostática y ahora ya han transcurrido 2000 años de historia de la iglesia, o sea que tenemos 6000 y pico de años de historia. Todavía faltan por lo menos 1000 años o 1007 años de historia mínimo. ¿Por qué? Porque después del rapto de la iglesia viene el reinado milenario de nuestro Jesucristo. Pero todo ese segmento es utilizado por Dios en este juicio de apelación, con las personas que existen en la faz de la tierra con el libre albedrío. Y una de las cosas que les he comentado una y otra vez es que Dios no se puede meter con nuestro libre albedrío. Es imposible. Si Dios se mete con el libre albedrío de una sola persona, Satanás gana el juicio de apelación. Él ha impugnado a Dios de mentiroso, pues, y de injusto. Y si Él a una sola persona lo mueve por su omnipotencia, obviando el uso del libre albedrío de la persona, Satanás gana. O sea que todos nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones por nuestro propio libre albedrío. Y es algo muy interesante, porque de eso se trata. Aquí el pecado ya ha sido juzgado en la cruz. El pecado tuvo que preceder la salvación para que las personas pudieran hacer uso de su libre albedrío. Por eso dice, el que no cree en el Hijo ya ha sido juzgado, pero el que cree en el Hijo va a tener vida eterna. Y eso es algo muy interesante. Nosotros decidimos si compartimos pues el destino de Satanás o si nosotros creemos en la obra de salvación del Señor Jesucristo, que Él hizo en la cruz, y de esa manera somos salvos. Y en adelante pues aquellas personas que han entrado por medio de la sangre del Cordero, que es la muerte espiritual de sustitución de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros, y seguimos el plan de Dios, entonces van a haber cristianos que llegan a la madurez espiritual dentro del plan de Dios, logran el objetivo de glorificar a Cristo. Toda la victoria se gana en la mente, no se gana afuera, es en la mente. ¿Qué piensas? ¿Qué sostiene tu pensamiento? ¿Qué te guía en la faz de la tierra? Entonces, eso requiere pues una cantidad de información para que nosotros seamos victoriosos. Ahora, si esa es la manera en que se gana, entonces Satanás no quiere que nosotros entendamos la Biblia. Él quiere que nosotros nos quedemos ignorantes. Y por eso hay tanta religión dentro de la misma cristiandad. Porque Satanás se mete pues y se disfraza como ángel de luz dentro de la misma cristiandad para ofrecer la parte religiosa que él tiene para que las personas sigan esos dictámenes que tienen que ver con las obras que tú haces y los puntos para mantener la salvación o para ganar la salvación, la cual no puedes hacer. Eso es imposible porque la salvación, como hemos visto aquí, es un regalo de Dios y viene no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esto es parte, este es el meollo pues de esto que les estoy diciendo. En este juicio de apelación de Satanás ya vimos entonces el juicio prehistórico de Satanás y de los ángeles caídos. Hemos visto que los ángeles observan la historia humana. Hemos visto que Satanás es el enemigo de las naciones y abordamos pues antes de terminar la clase el asunto de la extensión del conflicto angélico prehistórico. Ese conflicto se extiende en la historia humana. Entonces, nos hicimos ciertas preguntas al culminar la clase anterior. Entre ellas están, ¿por qué existe el hombre? Y la contestamos, pues el hombre existe y fue creado para resolver el conflicto angélico. Es el hombre, comenzando con nuestro Señor Jesucristo, que decide, pues, que Dios es absolutamente justo y es amor y es misericordioso. También tocamos el punto de por qué el pecado. Y el pecado está ahí para resolver el conflicto angélico. Dios supo que Adán y Eva iban a desobedecer, que Adán iba a caer y que Eva iba a caer y el plan ya estaba
predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y es por este pecado que viene por medio de el pecado original que condena a toda la raza humana. Naces espiritualmente muerto, condenado. Y tienes que creer cuando llegue el Evangelio a tus oídos, tienes que responder positiva o negativamente, simplemente con la información que se te presenta. Entonces, el hombre tiene que tener el mismo albedrío que los ángeles, y ese es en lo cual se iguala el hombre a los ángeles, que tienen libre albedrío. Ese libre albedrío puede escoger a favor o en contra de Dios, como lo hicieron los ángeles en la eternidad pasada. Y ese libre albedrío es la fuente de todos los pecados humanos. O sea que la fuente primordial de la tentación es la naturaleza pecaminosa humana, pero la fuente del pecado es la abolición o libre albedrío o voluntad. Tú decides si vas a pecar o no vas a pecar. Y yo les he demostrado a ustedes que el hombre, el ser humano, va a pecar. El ser humano, debido a la carne, que la carne es muy pero muy fuerte, va a pecar. Va a pecar, y ya Dios lo sabía. Y el único que pudo en contra de todo esto fue el Señor Jesucristo. Entonces necesitamos, como se le enseña al pueblo de Israel, necesitamos un Salvador, porque por nosotros mismos no lo podíamos hacer. Yo les he comentado muchas veces que en 1400 años de historia judía nadie pudo cumplir la ley mosaica. El único que la puede cumplir es el Señor Jesucristo, porque es el Hijo de Dios, tiene las normas y principios perfectos y no tiene la naturaleza pecaminosa humana porque es nacido de la semilla de la mujer. La Virgen María no tiene cópula con José antes que ella quede en estado de nuestro Señor Jesucristo. Lo que la Virgen María cargaba era la semilla que había sido preparada por Dios el Espíritu Santo para que de ella viniera el Redentor. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en mente y es el único que califica. ¿Y qué es lo que garantiza que no lo podamos hacer? La ley mosaica. La ley mosaica es perfecta. La ley mosaica tiene las normas y principios de Dios. Y el ser humano, pues por más que las quiera mantener, no puede. Y la misma Biblia nos lo dice, no lo pudo hacer debido a la debilidad de la carne. La debilidad de la carne, pues la que nos permite. Pero entonces esa es la fuente de la tentación, pero la fuente del pecado es el visto bueno de la abolición. Si la abolición dice, sí lo voy a hacer, ya pecaste. Dice, no lo voy a hacer, entonces no has pecado. Entonces, en el pecado original de Adán hubo la función de la abolición negativa en contra de una prohibición específica. Bueno, entonces, en la cruz, todos los pecados de la raza humana fueron juzgados, mientras que el bien humano fue rechazado. Y aquí tenemos una diferencia muy interesante, porque en la naturaleza pecaminosa humana existen un área de fortaleza y un área de debilidad. El área de debilidad de la naturaleza pecaminosa produce pecado. El área de fortaleza produce bien humano. El bien humano no es agradable a Dios. El bien humano se quema en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo interesantísimo, porque miren, nosotros, por ejemplo, como hispanos, latinos, como quieras decir, pues, siempre tenemos ese cariño, ese calor humano, que uno se ayuda con el otro. Si fulanita tuvo gripe, pues le vienen todas las amigas y le traen la sopita y le traen esto. O sea, hay como una red de mantenimiento que se utiliza para que las personas se sientan bien. En realidad lo que eso hace es que la persona no conozca a Dios. Lo que están haciendo con esto es que a la persona le están suavizando el problema. ¿Sí me explico? Están repartiendo. Se le muere una persona amada a una persona y viene una cantidad de personas para estar con ellas, para que esta persona se sienta bien. O sea, mitigan lo que produce pues ese evento en la persona. Y se demora mucho tiempo la persona en conocer a Dios. O ustedes comprenderán, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, cuando nosotros venimos a los Estados Unidos separados de nuestra familia, separados de las personas que nosotros amamos, con gente diferente, con costumbres diferentes, con idiomas diferentes, conociendo gente también de otros países. Nosotros conocemos muchos hispanos de diferentes países, con acentos diferentes, costumbres diferentes, comidas diferentes, maneras de expresarse diferentes, que sí te hacen sentir un poquito más cercano, ¿verdad? Porque estás en un país de habla inglesa. Pero de todas maneras siempre va a haber una diferencia. No es así cuando estás en tu tierra, en el barrio donde tú vives, con las personas que tú conoces, porque hablan el mismo idioma, entienden los mismos chistes, los mismos coloquialismos, todo se entiende. Por aquí eres despojado pues de esas cosas que tú conocías como naturales, normales. Y aquí ves que no son así. Entonces ahora lo que hace ese, vamos a ponerla de esta manera, destierro de tu patria, es que tú ahora busques al Señor, porque no tienes otro apoyo y es más fácil que conozcas al Señor, si se dan cuenta, porque aquí vas a cometer una serie de errores increíbles, no tienes esa red que te permite ser soportado pues por la gente amiga tuya, porque no existe. Entonces tienes que aclamar a Dios.
El asunto es que todos los pecados en la raza humana fueron juzgados, mientras que el bien humano fue rechazado. Entonces ya el tema en la tierra no es el pecado. ¿Por qué? Porque ya el pecado lo solucionó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Aquí el tema es el bien humano, las obras de bien humano, que son utilizadas por Satanás para llevar a cabo su plan. ¿Sí me explico? Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a los fariseos que son sepulcros anclados. Ellos pintan el mundo de blanco cuando está lleno de muertos. Eso es lo que hace el bien humano. El bien humano trata de resolver los problemas que vienen a las personas por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Como no tienen a Dios para que los bendiga, entonces buscan al ser humano y buscan estas redes sociales de soporte para que esas personas mitiguen los dolores o los problemas que tienen. Si necesitas un trabajo, pues ahí tienes fulano, mengano que te va a ayudar a conseguir toda esa serie de cosas. Y claro está, no necesitas a Dios. O sea que el bien humano lo que hace es alejarte de Dios. El bien divino es diferente. El bien divino te acerca a Dios, es producción del hombre espiritual y no de la naturaleza pecaminosa. Entonces, todo lo que sale de la carne no es agradable a Dios. Y el bien humano viene de la carne. ¿Quiere decir que el pastor dice que no le puedes hacer el bien a nadie? No, no estoy diciendo eso. Incluso la Biblia misma nos dice que nosotros tenemos que hacer el bien a las personas. O sea que tú sí vas a poder ayudar a personas, pero tú tienes un fin específico con la ayuda de esa persona. Y es la oportunidad de presentarles el Evangelio de la salvación para que esa ayuda sea legítima, verdadera, poderosa. Estás utilizando algo con lo cual vas a rescatar a esa persona del sistema cósmico de Satanás a la luz admirable de Dios Todopoderoso. Pero el bien humano, todo ese bien humano va a ser quemado en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser una hoguera impresionante para las personas que han hecho tanto bien humano, que son filántropos, pues, que son personas que quieren ayudar al mundo entero. Todo eso se quema, porque todo eso es producción del sistema cósmico para la ayuda del sistema cósmico y el avance del sistema cósmico. Entonces, la obra que Él quiere, entonces, de nosotros es las obras de bien divino. Pero aquí el tema, entonces, es las obras de bien humano. ¿Oyeron eso? Eso es interesantísimo. En las iglesias casi no se dice esto, pero las obras de bien humano no son compatibles con el plan de Dios. Entonces, la obra que le interesó al Señor, a Dios Todopoderoso, fue la obra de su Hijo, que fue obra de bien divino. El Hijo fue a la cruz, fue un sacrificio agradable ante los ojos de Dios, porque era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, estaba haciendo la voluntad del Padre. Y nosotros solamente podemos entrar al plan por medio de la sangre del Cordero de Dios, que es la muerte espiritual en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la obra eficaz de salvación de Jesucristo, la cual es la base para la victoria estratégica en el conflicto angélico, es la que le interesa a nuestro Señor, a Dios Padre, y nuestras obras de bien divino que están predicadas en esa salvación son las que a nosotros nos interesa. Y con esto yo les di a Colosenses 2, 14 al 15, y también les di a Hebreos 1, del 4 al 14. Entonces, por eso Jesucristo es el tema, no el pecado. El bien humano es la producción de la naturaleza pecaminosa. Entonces aquí el tema en todas las cosas es Jesucristo, porque si tú tienes a Jesucristo, estás en la plenitud del Espíritu Santo, tú vas a producir obras de bien divino. Yo les aseguro a ustedes que ustedes le hablan a un cristiano y no saben cuál es la diferencia entre el bien divino y el bien humano. Incluso no sabían que había una distinción, porque hay bien humano y hay bien divino. Entonces, si tú no sabes qué es el bien humano y el bien divino, y no sabes lo que es la confesión de tus pecados, y no sabes lo que es la plenitud del Espíritu Santo, yo te aseguro que como cristiano, que es el 95% de las personas que están en la faz de la tierra creyentes, van a producir obras de bien humano. Pues no pueden producir bien divino. Entonces, el énfasis en la abolición, en lo que concierne a la salvación, continúa a través de la vida del creyente en el tiempo. De manera que, de la misma forma, nosotros utilizamos nuestra abolición para pecar, también la podemos utilizar para escoger a favor o en contra del plan de Dios. ¿Cuál verdad vamos a creer? ¿La verdad con B mayúscula, que es la verdad divina, o la verdad con B minúscula, que es la verdad de Satanás, que está mezclada con la mentira y en realidad es una falsificación de la verdad? Ahora vamos a este incremento pues, que les tengo para el día de hoy, y concierne pues al asunto de la extensión del conflicto angélico prehistórico. Y aquí vemos que la próxima pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué hay caos en el planeta Tierra? Nosotros vemos que en el planeta Tierra hay caos. Fíjense la cantidad de guerras que existen en la faz de la Tierra, la cantidad de terremotos que existen, todas las cosas que pasan en la faz de la Tierra, la cantidad de muertos que existen, los crímenes, todo ese problema grande existe en la Tierra. Y la pregunta que nos hacemos, ¿por qué hay ese caos? ¿Por qué existen tantos problemas en la faz de la Tierra?
Y la respuesta es que siempre ha habido y siempre habrá caos y maldad mientras que Satanás controle el mundo. El caos solo terminará en el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y su reino milenario, que es el reino de la justicia, donde se implementa la verdad absoluta y es igual para todas las personas que existen en la faz de la tierra. El problema con el ser humano es que cuando llega a tener poder, loco se quiere volver. ¿Okay? Y esta persona va a hacer todo lo que le convenga a él y a sus séquitos, a las personas que lo ayudan a mantener el nivel de poder que él ha adquirido. Esos son los favorecidos. Y no importa que los demás tengan que sufrir porque los que tienen ahí el comando, pues la vara de mando son ellos. Y eso pasa, no importa quién sea. Ahora, hay instituciones que tienen ya, por ejemplo, los Estados Unidos está bajo un sistema ya muy organizado. Y ese sistema comienza con pensamientos y raíces cristianas. Y por eso se ha mantenido tanto tiempo. Se ve que hay trácalas también en los Estados Unidos, pero no se ve mucho porque hay para todos. ¿Me explico? Mientras todas las personas tengan, si a ti te permiten trabajar y te permiten ganar tu dinero para tener tu casita o tu apartamento, con tu carro, con tu televisión, con tu aire acondicionado, con tu comida, pues estás bien, tus hijos crecen. Me explico, no hay tanto problema, pero hay países que no tienen, las personas pasan penuria, pasan mucho problema, pero nunca va a estar perfecto las cosas. Y hay diferentes sistemas de gobierno en los cuales unos oprimen más que los otros. Pero en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo va a ser perfección absoluta. Y es la única vez que puede haber perfección absoluta y justicia absoluta. Muchas personas entran al gobierno hablando de justicia, justicia para todos, justicia para los pobres, sobre todo los pobres porque los pobres hay más que los ricos. Entonces, claro está, ellos se tiran hacia los pobres para ganar las almas de los pobres, para ganar adeptos, porque ellos se ven oprimidos y son muchos. En cambio, los ricos son pocos. Entonces, pones a los pobres en contra de los ricos y así ganas el poder basado en lo que los pobres te hicieron tener. Pero después cuando llega al poder, entonces ahí los pobres más pobres te vas a volver, a menos de que entres en el sistema. Entonces no va a ser así en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser perfección absoluta, justicia total y completa. Y esa justicia no va a existir en la faz de la tierra bajo ningún gobierno en ningún momento, sino hasta que venga el Señor Jesucristo a gobernar. Esa es la parte final del conflicto angélico, donde el ambiente medio perfecto nos va a dejar saber que el ambiente medio perfecto no es la solución. No es la solución a la naturaleza pecaminosa. Entonces, Satanás no tiene el poder o la habilidad de controlar todos los habitantes de la tierra, ni la habilidad de producir un ambiente medio perfecto en la tierra, un medio ambiente perfecto. No tiene la habilidad. Algo muy interesante, porque ¿qué es lo que se está hablando? ¿Qué fue lo que acaba de hacer los Estados Unidos 4 días antes de que se termine el mandato del presidente Obama? Le ha dado $500 millones a Davos para que mantengan el medio ambiente, que lo arreglen el medio ambiente. Y ellos han postulado 4 billones de dólares, $4,000 millones para esa empresa. Y eso nunca va a existir, nunca va a haber, no puede, es una mentira. Bíblicamente es una mentira. ¿Por qué? Porque eso no va a existir sino hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. ¿Okay? Mientras tanto es pérdida de tiempo. Entonces para nosotros eso elimina una cantidad de mentiras ya de plano. No importa cuánta información te den o cómo la pongan, tú te das cuenta que es una mentira. Ustedes comprenderán que si le dan $500 millones, ¿de dónde salió ese dinero? De nosotros que pagamos impuestos. De nosotros nos lo quitaron para dárselo a ellos, para algo que nosotros no creemos. Es una trácala. Entonces, Satanás no puede mejorar las leyes divinas del establecimiento, que son perfectas. Nosotros como cristianos discernimos muchísimo con las leyes divinas de establecimiento. ¿Cómo discernimos? Porque nosotros sabemos que la abolición requiere la libertad. Sabemos que el matrimonio es lo más sagrado que existe en la faz de la tierra. Tercero, la familia tiene que mantenerse, las leyes tienen que darle a la familia la oportunidad de tener sus propios ingresos, su propiedad privada para que pueda mantener la familia, puedan enseñar a los niños de la manera correcta para que la sociedad continúe. De otra forma, pues el internacionalismo quita a los hijos de la familia. Eso le pertenece al Estado, al gobierno. ¿Quién es el Estado y el gobierno? Eso es un nombre donde todo se mete para engañar a las personas. Porque no hay un ser que se llame gobierno. ¿Me explico? Eso es una mano de personas que están tratando de quitar pues, y de tumbar las leyes divinas del establecimiento. Y cuarto, el nacionalismo. Y todo lo que ustedes ven que se propone por estos otros sistemas es internacionalismo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere gobernar antes de que llegue nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra y Él quiere tener su propio milenio, lo cual no va a lograr.
Entonces, con esta información ya nosotros sabemos, todos estos movimientos que vemos los sabemos, porque la palabra de Dios nos permite verlas. Y no nos metemos en ninguno de esos sistemas para perder el tiempo, porque nosotros no estamos aquí para eso. Nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio de la salvación, para rescatar a las personas de las tinieblas a su luz admirable. Y también darle, una vez que la persona esté interesada en la palabra de Dios, suficiente conocimiento para que conozca la política divina, porque eso va a ser utilizado por Dios cuando esa persona regrese a gobernar con el Señor Jesucristo. No para cambiar nada. Nosotros estamos aquí para cambiar o meternos a cambiar un gobierno. No, señor, nosotros no estamos aquí para cambiar el gobierno. No estamos aquí para hablar mal del gobierno tampoco. Es algo interesante. Simplemente que nosotros independientemente, individualmente conocemos de qué se trata y no nos metemos. No somos parte del sistema de cañón, pues. Sí, lo que nos pide la Biblia que hagamos es que respetemos las leyes. Eso sí lo hacemos. Pero nosotros sabemos en qué creemos. Entonces, él no puede duplicar el plan protocolar de Dios. Satanás no lo puede hacer. Satanás no tiene el poder para proveer lo que necesita el hombre de la manera que él quiere, ni de delegar la autoridad necesaria a la raza humana para hacerlo. Satanás no puede duplicar la provisión de la gracia de Dios en el portafolio de activos invisibles, porque esas las hizo Dios en la eternidad pasada, que sale en Efesios, que precisamente lo estamos estudiando. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Satanás no puede hacer eso. Todas las bendiciones de Satanás son temporales, terrenales y finitas. Se acaban y te las da y te las quita. No es así con Dios. Entonces, otro asunto interesante es que la arrogancia inventada por Satanás no es el método para establecer el reino satánico en la tierra. Porque con la arrogancia nunca va a poder tener paz, porque siempre va a haber una persona que quiere ser más grande que la otra. Y si no lo tiene, y si la otra persona tiene más, porque la envidia, le tiene odio, trama en contra de ella, hace algo para tumbarla. Sí, con la sonrisa en los labios, pero por otro lado, sáquete, si le puede meter el puñal, se lo mete hasta adentro. Porque esa es la arrogancia, pues nunca se acaba. Y la arrogancia tiene como resultado un activismo caótico, cruzadas de moralidad, cruzadas de bien humano, maldad, socialismo, bolchevismo, menchevismo, violencia, distorsión, desastre. Hay muchas personas que han inventado ya todo esto. Las personas que han querido tener poder ya lo inventaron. Hay personas que son mucho más inteligentes que nosotros, que han desarrollado sistemas que son verdaderamente interesantes, ¿verdad? Pero esos no resuelven los problemas, ni nunca los van a resolver. Miren lo que está pasando, es que no tenemos que ir tan lejos. Yo me recuerdo que en el año 60, en el año 55 más o menos, estaba muy pequeño, pero yo oía a mi mamá que me hablaba que Cuba era un país impresionante. Había de todo en Cuba. El peso estaba a la par del dólar, aún a veces más que el dólar. Y fíjate en lo que está Cuba en estos momentos. Fíjate en lo que está Venezuela en estos momentos. Un país rico en petróleo que entra con todas esas mentiras y al final son los que están arriba los que destruyen todos los que están abajo. ¿Con qué? Con la mentira. Nunca puede haber esa justicia. ¿Cómo entran pidiendo justicia? Justicia para el pobre, redistribución de los bienes, porque hay unos que son muy ricos y unos que son muy pobres. Bueno, nosotros tenemos algo muy simple en la Biblia. En la Biblia nos dice que al pobre los tendrás con trigo siempre. Ahora, ¿quién es el que bendice? Dios. Si el pobre viene a Dios, va a ser bendecido por Dios. ¿Okay? Porque la riqueza no implica felicidad. ¿Sí me explico? Lo que implica felicidad es cómo tienes tu alma. Y Dios te va a dar lo que tú necesitas para que seas feliz. Pero si no tienes a Dios, tienes que ir al sistema del mundo para que el sistema del mundo te bendiga. Entonces, es algo que es muy fácil pensar cuando tienes la información correcta en tu corazón. Y no solamente estoy hablando de eso. Mira, el sistema, por ejemplo, que utiliza Islam es otro sistema de tiranía. Completa tiranía. Que tienes que hacer lo que digan los que están arriba y los que están abajo, pues si no lo haces te quitan la cabeza y te destruyen. La mujer tiene que taparse desde la cabeza hasta los pies. O sea, es un desastre. Por ejemplo, en Arabia Saudita las mujeres no pueden manejar solas, ni pueden ir a cursar en una universidad. Las tienen a la casa y calladitas. ¿Okay? No vas a salir a ningún lugar porque te doy palo. Y te dan palo en la calle. ¿Okay? O sea, que son sistemas que no tienen nada pues bueno. Y son sistemas que están siendo propuestos por Satanás a través de la religión y a través de los gobiernos. Satanás está perfilando, está ajustando, está mejorando estos sistemas de gobierno y estos sistemas religiosos para que cuando llegue el periodo de la tribulación, que son esos 7 años, él implemente ese gobierno mundial, ya con todo bien preparado, ha sido ya experimentado por un periodo prolongado de tiempo. Y eso es lo que va a utilizar, pues. Pero no va a tener éxito de ninguna forma. Entonces, a pesar de que Satanás es el supergenio de todos los tiempos, el mundo es demasiado complejo para él y no lo puede gobernar. Él nunca ha podido manejar el mundo y mucho del caos que existe simplemente es una expresión del fracaso de Satanás de sujetar todas las cosas abajo de su gran poder y de gobernar exitosamente el mundo. ¿Por qué no lo puede hacer? Por la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa se dispara.
Ustedes no saben que Satanás quisiera que no hubieran crímenes. Satanás quisiera que no hubiera violaciones de leyes. Él quisiera que todo fuera perfecto, pero es imposible. Es más, mientras más doctrina satánica tienes en tu corazón, más leña le das a la lumbre de la naturaleza pecaminosa humana. Y no puedes mantener eso, no puedes echarlo atrás. Entonces, Satanás ha tratado por los siglos de duplicar el milenio e inevitablemente pues ha fracasado, como queda ilustrado por la presencia del pecado, del mal, del bien humano en el mundo. O sea que cada programa satánico y cada atentado de bendecir a la raza humana en su reino siempre han fracasado y ha resultado en una gran forma de maldad, de bien humano, de arrogancia, de cruzadas, ingeniería social, socialismo, comunismo, además todos los disparates que los gobernantes pueden proponer. Porque la naturaleza pecaminosa siempre está buscando lo suyo propio. Y las personas que tienen y quieren tener ese lugar agarran a los incautos. ¿Quiénes son los incautos? Bueno, le voy a dar una definición de incauto. Una persona que no sabe que la naturaleza pecaminosa existe. Si tú sabes que la naturaleza pecaminosa existe en todas las personas, tú te vas a dar cuenta que no hay uno bueno, ni uno, ¿ok? Antes que no sabías eso, tú pensabas, esta persona es muy buena. Mira ese gobernante, qué bueno es. No hay uno bueno. El único bueno es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Okay? Y las personas que se apegan al sistema sabiendo que nosotros somos imperfectos. Porque nosotros somos imperfectos, pero tenemos la poderosa verdad de la palabra de Dios en nuestros corazones guiando nuestras acciones. Y como les digo, nosotros no nos metemos en ningún tipo de política porque a nosotros no nos interesa. Nosotros tenemos algo que es superior. Nuestro Señor Jesucristo fue buscado para que sea el rey de Israel, el gobernante de Israel. Porque como tenía tanto poder y llamaba tantas masas, a él venían miles y miles de personas. Entonces los políticos, que son el curubito de gobernantes, este es el que nos conviene a nosotros. O sea que ahí estaban el Partido Nacionalista y estaba el Partido Herodiano. Entonces el Partido Nacionalista quería que ese fuera su líder para derrocar a los herodianos, a las personas que estaban en el gobierno. O sea, como los demócratas y los republicanos, la misma cosa. Y él dijo, no, mi mundo no es aquí, yo no estoy aquí para eso. Nosotros no estamos aquí para eso. Que existan personas dentro de la cristiandad que quieren entrar en la política, pues perfecto, mientras que conozcan de qué se trata, pero la política corrompe. A nosotros lo que nos interesa es ganar almas para el Señor. Eso es todo. Ahora, para las personas que están creciendo, esta información es para ellos. Porque la mayor parte de los cristianos no saben esta información ni la conocen ni tienen idea. Solamente quieren que Dios los bendiga, tienen que portarse bien, no tienen que pecar, tienen que ir a la iglesia una vez a la semana, cantan 2, 3 canciones, haces el bien y no mires a quién. O sea, todo ese sistema es un sistema religioso que no tiene que ver nada con el asunto. Pero los entendidos sí conocen estas cosas y saben de qué se trata. Entonces, no son tilmados, no son engañados por el sistema cósmico de Satanás. Las consecuencias inevitables entonces del envolvimiento del hombre en el sistema cósmico de Satanás es el caos psicológico, el caos sociológico, el caos personal, el caos nacional y el caos internacional. O sea que eso es lo que produce el sistema cósmico cuando la persona se apega a él. El disparate del hombre es, al rechazar pues el plan de Dios, primero en la salvación y después en el plan protocolar de Dios, trae caos en su vida. Por eso hay personas pobres, por eso hay personas que están desamparadas, por eso hay personas que han tomado decisiones que les va súper mal. Hay una injusticia increíble, hay maldad, hay desastre dentro del mundo de los creyentes y de los incrédulos. Del creyente porque solamente creyó en el Señor Jesucristo y no quiso conocerlo. Actúa igual que el incrédulo, aunque es salvo. Entonces los ángeles observan para ver si los creyentes son absorbidos por el plan de Satanás y la operación de Satanás para el mejoramiento del cosmos diabólico, o si el creyente va a permanecer en el plan protocolar de Dios y tener un impacto histórico a través del eje de creyentes maduros. Fíjense que es un eje, no son todos. Por eso Dios utiliza el concepto de la sal de la tierra. La sal de la tierra no son todos los cristianos, la sal de la tierra son aquellos pocos que han llegado al conocimiento pleno del Hijo de Dios. A nosotros lo que nos interesa es la mente de Cristo, porque con la mente Cristo ganó y nosotros también ganamos con la mente de Cristo. Y podemos ver las cosas clarísimos. A nosotros todo lo vamos a ver claro. Una de las cosas que vamos a ver es que si estamos creciendo y conociendo a Dios, es que Dios va a bendecir nuestra mano. O sea, tú trabajas y las bendiciones van a venir a ti, vas a ser un epicentro porque vas a tener integridad, vas a ser una persona que hace las cosas correctamente, vas a ser una persona que está firme en su trabajo, es una persona que hace las cosas para Dios. Y ese lo van a ver, esa persona va para arriba, va a ser líder, va a ser vencedor, porque la palabra de Dios produce vencedores. Es una persona muy estable, una persona que le interesa a las grandes empresas, personas archiestables. Entonces, las obras de Satanás
solo pueden ser destruidas o nulificadas por la función del creyente dentro de esa esfera divina de amor y poder, bajo la omnipotencia entonces del Espíritu Santo. En la cruz entonces Jesucristo ganó la batalla estratégica, mientras que la función del creyente en la esfera divina de amor y poder destruye la actitud filosófica que tenía hacia la vida. Nosotros no estamos aquí con una filosofía barata. La verdad de nosotros viene de Dios y es perfecta, del Creador. No necesitamos estar apoyándonos en ningún tipo de filosofía. La filosofía destruye. Entonces, este es el motivo por el cual el creyente involucrado en el sistema cósmico en realidad llega a ser un discípulo de Satanás. Entonces tú puedes ser discípulo de Dios. ¿Quiénes son los discípulos de Dios? Las personas que vienen a la iglesia a conocer la mente de Cristo. Un discípulo es una persona que se sujeta bajo el sistema en el cual quiere crecer. Y el sistema de nosotros es el sistema divino de amor y poder de Dios. Nosotros nos sujetamos a ese sistema para poder crecer. Entonces, sabiendo que somos imperfectos, o sea, aquí no vas a llegar a la perfección y que es un super santo, que vas a andar con un halo aquí y que la gente va a decir, ay, qué santo, camina en las nubes de esta persona. No, porque no somos. No somos, eso es una tontería. Entonces, el motivo por el cual el creyente involucrado en el sistema cósmico, entonces, en realidad llega a ser un discípulo de Satanás, se debe a que no camina en el Espíritu, y cuando el creyente reside en esa esfera divina de poder, neutraliza la obra del diablo. ¿Cómo la neutralizamos? En la plenitud del Espíritu Santo y creciendo espiritualmente. Por un lado crecemos y por otro lado hacemos las obras de bien divino. Las obras de bien divino es todo lo que hacemos vinculado a la diseminación de la palabra de Dios. Esas son las obras de bien divino. Y cada uno de nosotros tiene un plan. Ahora, tú puedes decir, bueno, pero yo no tengo el don de hablar en una iglesia o de predicar. No, pero si Dios te da un don, por ejemplo, de ayudas, en la cual tú puedes echar la mano en la iglesia para las cosas que se necesitan, para que las personas puedan venir y puedan tener un lugar donde se separan del mundo y puedan escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Y lo que sí no te exonera es tu gran comisión, que es predicar el evangelio a las personas que están cercanas a ti. Esas son obras de bien divina. Entonces, la función de la abolición del creyente en convertir la tentación del pecado, pues, a pecar, resulta en el envolvimiento cósmico. Si el creyente convierte la tentación en pecado, él se involucra en el sistema cósmico. ¿Cómo lo ponemos aquí en la pizarrón? Bueno, hay un círculo superior y un círculo inferior. El círculo superior representa la plenitud del Espíritu Santo y la esfera divina de amor y poder. La persona hace un clavado, un lanzamiento al círculo inferior donde está el sistema cósmico de Satanás. Y de esa manera se involucra en el sistema cósmico de Satanás. Y si permanece mucho tiempo en ese sistema, pues va a ser completamente amaestrado por ese sistema. Esta persona nunca va a saber lo que es la verdad y va a ser uno de los grandes productores del sistema cósmico de Satanás, a pesar de haber sido salvo. ¿Pierde la salvación? De ninguna manera. Pero no tiene nada al llegar al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, porque lo único que produjo fue obras de bien humano. Y va a tener una fogata en el cielo impresionante, porque todas esas obras que hizo van a ser quemadas. Todas fueron hechas en la carne. Entonces, esto es algo que tenemos que saber. Otra pregunta más, una pregunta interesante que nos tenemos que hacer con referencia pues a la extensión del conflicto angélico prehistórico. Y se trata de la pregunta, ¿por qué hay sufrimiento en la raza humana? Ustedes se dan cuenta que hay personas que sufren. Hay muchas personas que sufren, pero horriblemente. Verdadero sufrimiento. Comenzando en casa, por ejemplo, niñas violadas por sus propios padres o niños violados también. Eso destruye a una persona. Eso a la persona la deja confundida completamente toda su vida y no cree más en la autoridad. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder tener humildad? Hacernos hacia la autoridad. Ahora, si la persona ve esa violación injusta, ¡wow!, la destruye y busca una vida alterna, busca cosas que la destruyen. Imagínense ya cuando llega esa persona a merecer, a tener un marido, ya esa persona está, pero marcada completamente y no puede responder normalmente como responde una mujer al hombre, porque en su mente tiene algo que es horrible, pues es un abuso. En los lugares, por ejemplo, como Bangladesh, en la India, en África, en ciertas partes de México, hay mucha pobreza, en ciertas partes de Colombia hay mucha pobreza, en todas partes del mundo hay áreas de una pobreza extraordinaria. Y para salir de ahí es muy difícil, porque necesitas información para salir de ahí. Entonces, ¿qué es lo que rescata a la persona? La palabra de Dios. Una vez que la persona entra con la palabra de Dios, comienza a salir de todo eso. Pero si no viene la palabra de Dios, se queda y va a inventar dentro de ese sistema lo más malévolo que puede existir.
Es algo muy difícil. Entonces, ¿por qué hay sufrimiento en la raza humana? Debido a que el hombre es un pecador y debido a que Satanás es el gobernante de este mundo, es inevitable que nosotros estemos bajo la ley de la responsabilidad del libre albedrío, lo cual explica pues 90% del sufrimiento en este mundo. El conflicto angélico explica mucho del motivo de nuestro sufrimiento. Si la persona toma decisiones malas, esa persona va a tener consecuencias malas. Y bajo la ley de la responsabilidad del libre albedrío, nosotros cometemos pecados y tomamos malas decisiones que causan el sufrimiento. Y este sufrimiento viene de nuestra propia volición, aun si lo hacemos en ignorancia. Les voy a explicar esto pues con diferentes puntos. Existen dos esferas de sufrimiento en la faz de la tierra. El sufrimiento psicológico, que proviene del mal juicio y del pecado, y el sufrimiento espiritual que viene del pecado y de la abolición negativa hacia la doctrina bíblica. Entonces, debido a que nosotros, como creyentes, pecamos después de la salvación, es inevitable que nosotros lleguemos a estar bajo el poder y la influencia del sistema cósmico de Satanás, como creyentes. En el sistema cósmico pecamos por medio de la arrogancia y todos los pecados de actitud mental que vienen de la arrogancia. O sea que nosotros sufrimos por el mal moral o inmoral. Ahora fíjense por qué los pecados son arrogancia. Porque si tú conoces la palabra de Dios, aunque la conozcas o no la conozcas, o sea, porque la ignorancia de la ley no te exonera. Pero supongamos que nosotros como creyentes que estamos creciendo, que sabemos lo que es el plan de Dios, tú sabes que tienes alguna debilidad que es pecado. Esa es obediencia, te va a ir mal a ti si la haces. Pero de todas maneras es tu área de debilidad. Y sabiendo que es malo, tú vas a escoger tu propio plan para tu propia satisfacción. Eso es arrogancia. Mi plan es mejor que el tuyo. La persona que escoge el plan de Dios tiene humildad y dice, tu plan es mejor que el mío y esto no lo voy a hacer. ¿Entiendes? Pero nosotros, la presión que ejerce la naturaleza pecaminosa, pues llega un momento en que nosotros decimos, le voy a entrar. Le entramos así, sabemos que lo que va a pasar al otro, pero cuentas cortas, señores. Si tú haces las cosas de acuerdo a la ley divina del establecimiento, tú vas a evitar una serie de pecados. Por ejemplo, el matrimonio. Una persona casada sabe que tiene a su cónyuge y que cuando la naturaleza pecaminosa le exija pecar, pues no tiene que hacerlo porque tiene su marido o su mujer. ¿Me explico? O sea que evita ciertos problemas, evita problemas que antes tenía. Eso solamente es un ejemplo y así como eso hay muchas cosas. Si tú sabes que Dios es el que te da lo que necesitas, entonces tú no tienes la necesidad de ir al sistema cósmico para que te la dé. Lo que le estás diciendo a Dios es que bueno, tú no me la puedes dar ahorita, que yo necesito que me la des. Y claro está, Dios sabe que no tienes la capacidad y no te lo da. Entonces tú buscas el sistema cósmico para que satisfaga tu debilidad. Y de esa manera pecas. Entonces pecar, hay un doble envolvimiento. Primero es pecado y segundo es arrogancia. Porque tú estás poniendo tu plan por arriba del plan del Señor. ¿Me explico? Entonces, debido a que nosotros como creyentes pecamos después de la salvación, es inevitable que nosotros lleguemos a estar bajo ese poder e influencia del sistema cósmico mismo. Y en el sistema cósmico pecamos por medio de la arrogancia. Y todos los pecados de actitud mental que vienen de la arrogancia son dañinos para nosotros. Nosotros sufrimos entonces por el mal moral y el inmoral. Cuando hablo del mal moral, estamos hablando de lo que produce la naturaleza pecaminosa en el área de fortaleza. Hay tendencias, yo les he puesto dos líneas en el diamante pues de la naturaleza pecaminosa y por un lado tenemos la lascivia y por otro lado tenemos los golpes de pecho, el legalismo, que es moralidad, es una moralidad extrema. Los dos provienen de la naturaleza pecaminosa y van en contra de Dios. La religión viene en contra de Dios, la religión es inventada por el hombre, no es de Dios. Lo que tenemos nosotros es una relación con Dios por medio de su palabra, no hay religión. La religión te obliga a hacer ciertas cosas o para darle trato duro al cuerpo que te latigues o que camines de rodillas o que hagas penitencia por los pecados que cometiste. Todo eso es religión. Te van a tener sujetos al sistema por toda tu vida porque la naturaleza pecaminosa no te la quita nadie hasta que te mueras. Entonces, Dios no te llamó a esclavitud, te llamó a libertad y te da las soluciones para esa naturaleza pecaminosa. Entonces, bueno, se nos acabó aquí el tiempo para esta ocasión, pero tenemos más, pues. Cuando regresemos la próxima semana, vamos a que el sufrimiento nos reta de dos maneras diferentes. Ese sufrimiento de nosotros nos permite ver las cosas de una manera diferente. Y por eso el sufrimiento es importante. Nos da el contraste necesario
para que nosotros nos demos cuenta de lo que pasa, y claro está que ese sufrimiento muchas veces viene porque tú has tomado decisiones malas. Bueno, ahí terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo el plan para nuestra vida, para realinear nuestro pensamiento. Sabemos que teníamos una forma de pensar que adquirimos del mundo para ver las cosas de una manera en que el mundo quería que las viéramos. Pero tú permites que nosotros realineemos nuestra mente para ver las cosas de tu punto de vista. Entonces, esto elimina en nosotros el punto de vista humano y adquirimos a través de tu palabra el punto de vista divino, de ver las cosas de la manera correcta, de la manera que tú las has diseñado. Te damos las gracias entonces por todas estas cosas y te pedimos que nosotros todo esto sea no solamente para nuestra edificación espiritual, sino para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.